podido realizar esa examen que les he pasado, jóvenes, o no? ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? ¿Hay preguntas de alguna otra cosa? Tal vez. Porque como ustedes decían, hemos marcado nuestros exámenes, ya estamos notas, ¿no? Recordándoles un poco, estadística, estamos para el segundo parcial para el jueves 22. El examen final estamos el 26, lunes 26, instancia estamos el jueves 29. El tema de este segundo parcial viene a ser toda la parte de distribución bidimensional, ¿no? Bidimensional, luego determinar medias, desviaciones estándares, luego tenemos a regresión lineal, que hemos visto. Después de regresión lineal, ajustar unas curvas. ¿No? Es lo que hemos visto en cuanto a esa parte. A ver, ¿quién puede resolver la primera pregunta? Supongamos que la tabla de frecuencias relativas dada corresponde a una variable bidimensional. Ahí nos dan la tabla. Tenemos la entrada que corresponde a una entrada que es XY. Dice que son con 200 elementos extraídos en la población. Te pide directamente, no qué son, ¿no? ¿Qué son? Pero sí nos dan una entrada de X, valores para X, valores para Y, de las frecuencias relativas. Y teniendo en cuenta que han sido 200 elementos extraídos de la población, se pide los elementos que obtuvieron una puntuación de 50 y en la X inferior a 40. ¿Qué tenemos que hacer todavía en eso para poder determinar o responder a esa primera pregunta? Las distribuciones marginales, determinar la distribución condicionada de X para Y igual para X igual a 40. ¿Qué debemos hacer? ¿Podemos resolver eso o no? Hay que convertir la frecuencia absoluta, ¿verdad? Sería una de ellas, convertida en frecuencias absolutas, o sus frecuencias relativas, ¿no? 3. Frecuencias relativas tendríamos sumatorias a los extremos, tanto en las horizontales como en las verticales, ¿no? Pero aquí, a sus funciones marginales, ¿no? Tanto, caramba, de X y ¿cuántos han hallado? ¿Cuántos? Primero, el número de elementos que obtuvieron una puntuación igual a 50 y inferior, ¿no? Una inferior a 50. Y en la X inferior a 42.
¿Cuántos elementos están allá? 60, Inge. Cuenten. 50 e inferior en la X, dice A de 2. No es cierto, para que todo el mundo vea y para mí, para que pueda opinar. Entonces, de la siguiente manera, voy a copiar los datos de la siguiente forma. Entonces, supongamos que la tabla de frecuencias relativa dada correspondiente a una variable bidimensional XY, en la tabla está dado por lo siguiente. Tenemos tenemos a 40, 45, 45, 65, ¿no? 65. Luego en X tenemos 8, tenemos a 40. Inge, buenos días. No te presento la pantalla. 42. Toda la vida me olvido de eso. Ya. Vamos a esa, vamos a decir, esa tabla de frecuencias relativas, dice, dado por 0.4, 0.06, 0.12, como también a 0.05, 0.10, 0.05, 0.05, 0.05. Tenemos también 0.3, 0.07, 3, 0, 0.05 o 0.10, 5, 0.10 y 0.05, ¿no? Luego, entonces, si yo tengo en esto, puedo, como usted, su compañero decía, podemos convertirla en, tenemos en función de las frecuencias relativas, a las funciones de valor, frecuencias absolutas. ¿A través de quién? La frecuencia relativa IJ es igual a la frecuencia absoluta, ¿no? Me dice que es 200, me da, teniendo en cuenta que 200 los elementos extraídos de la, aquí ya tengo n, que va a ser igual a 200, ¿no? Entonces directamente calculo 0.04 dividido entre 200, vamos a tener, tenemos que multiplicar, ¿no? 0.04
200. Tenemos la primera, voy a colocar con otro color de, voy a colocar con rojo, este es 8. Absolutas con rojo van a ser 0.06 veces 200, 12. Estoy haciendo esto, no estoy hallando esta frecuencia multiplicando n por se tiene, ¿no? 24, 0.5 va a ser a 10, vamos a 20, ¿no? También 10, 10, luego tenemos a 3, va a ser a 6, 0.07, 14, 10, tenemos 0, 10, 20, ya 10 y 10. Frecuencias, vamos a decir, las frecuencias dadas por el FI punto, ¿no? Y punto. La sumatoria también, entonces, también de ¿qué? 8, 10, 28, 34, 44, ¿no? Tenemos 32, 46, 56, 34, 50, 70, 80. Y aquí tendríamos a 24, 36, 44. También aquí tendríamos 30, 40, 20. Tendríamos a 20, 26 y 40. La sumatoria de todos ellos me va a dar, tiene que darme, ¿no? Y esto 80 más 70 más 40, 76 más 46, 110, 120, 200. Y aquí también me tenía que reproducir 4, 104, 130, 60 y 200. Esto es entonces el valor de n. Entonces lo que me piden son, dice, el primero, ya teniendo eso la tabla de distribución, hallar el número de elementos que obtuvieron, dice, una puntuación inferior a 52. Supuestamente estaría entre el intermedio, aquí, 52, ¿no? Y dice menores, una puntuación inferior a 52, dice. De 52 menores a 52, tendríamos todo este sector. Toda esta parte, ¿no? A ver, lo voy a colocar para no borrar.
todo ese sector, menores a 52. Y, ¿no? Porque esos son valores para la Y. Dicen menores que, y en la X superiores, ¿ves? X inferiores a 42, ¿no? Teniendo en cuenta que hay 200 elementos posibles, número de elementos Y, una puntuación inferior a 50, 50, ¿no? Menos a 50, se trata de esto, y en la X inferior a 42, inferior a 42. Supuestamente trataríamos esta otra parte, ¿no? Inferior a 42 de esta parte. Entonces, 42 en la X. O sea, incluso esto, todo esto, ¿no? Incluso todo esto sería inferiores a 42. Pero la intersección de ellos, que vendría a ser por esos elementos, ¿no? Por tanto, pero que tendríamos sería aquí, ¿cuánto va a ser? 20, 40, 50, 60, ¿no? ¿Está bien? 30 aquí, aquí 20, más 10 son 60. El número de elementos que obtuvieron la puntuación inferior a 50 y la X inferior a 42, inciso A, la respuesta a 60. 60 elementos, ¿no? Porque no sabemos qué son. 60 elementos. Luego, me piden la definición. Una pregunta. ¿Sí? Si te dice inferior a 50, ¿está bien tomar esos 0.10 del 50? Inferior a, ¿qué dice? 50. A ver, un poquito será. Número de elementos que obtuvieron en Y una puntuación inferior a 50. A 50. Yo estoy tomando los de 50. ¿No? Inferiores a 50. A 50, porque está bien claro, ¿no? Inferiores a 50. De que vamos a tener, salvo que nos diga inferiores o iguales a 50, ¿no? En ese caso estaríamos tomando los valores de 50 incluidos, ¿no? Les dice, ¿no? De 50, dice, ¿no? Exactamente. Inferior a 50. Incluidos los de 50. No, sí, correcto, tienes la razón. Inferiores, estaríamos hablando de aquellos que no son 50, ¿no? Estaríamos hablando de todo esto. Perdón. ¿No? Inferiores. Solamente trataríamos de esto y menores a 32, solamente de esta área, ¿no? Menores a 42, entonces estaríamos hablando. Y ese sector sería 30, sería entonces los elementos siendo inferiores a 50 e inferiores a 42. 42. Aquí hemos tomado bien, inferiores a 42, ¿no? Entonces sería, luego,
determinar las distribuciones marginales. ¿Quiénes son las distribuciones marginales? Si yo quiero expresar la distribución marginal, estaríamos hablando, aquí tenemos a f, aquel era el f punto y punto, y aquí tenemos al f punto j, ¿no? Entonces la distribución marginal la podemos hacer en función de la variable x, en función de su variable, su función marginal, que vendría a ser también en este caso punto j, ¿no? J que tendríamos que tener igual a ¿quién? A 38, a la variable 38 y 42, sus frecuencias marginales, que van a ser dados por 44, 76 y 80. Y teniendo un total que va a ser igual al valor de n y va a ser igual a 200, ¿no? Su frecuencia marginal. Frecuencia marginal de y respecto su frecuencia marginal, ¿no? Entonces tendríamos y en función de f y punto, ¿no? Entonces aquí también tendríamos a 40, dice 55, 60, con la sumatoria de sus frecuencias marginales, que van a ser dados por 40, 30, que también en un total nos va a dar también va a ser el número de observaciones. Y serían sus frecuencias marginales. En función de las frecuencias relativas, igualito, ¿no? Si trabajamos con frecuencias relativas, pues debería dar la misma cantidad, ¿no? O sea, bien podemos trabajar con frecuencias relativas o bien trabajamos con frecuencias absolutas. ¿Qué más nos piden? Nos piden, en el inciso C, nos dicen determinar las distribuciones condicionadas de x igual a 50 y de y para x igual a. ¿Quiénes vienen a ser esas distribuciones condicionadas? Vamos a tener también condicionadas para el valor de x, para el valor de x, dice, para condicionadas para y igual a 55, ¿vamos? Para x a 55. O sea, me está pidiendo para x a 55. Para esos valores, y igual a 55. Entonces tendríamos, ¿no? Para la variable. Para y igual a 50. Para y igual A 50. para y igual a 50. Aquí es esto, ¿no? Estamos queriendo determinar valores de x, vamos a decir, van a ser dados
podemos indicar que podrían ser 10. Para 38, 40 y 42, ¿no? La frecuencia determinada para x igual a 50, para x igual a 50, ¿no? Dado que y sea para x igual la frecuencia absoluta de la variable x, ¿no? Tal que y sea 50, ¿no? Y estaríamos hablando entonces también de 10, de 0 y de 10. ¿Sí? También teniendo un total, vamos a decir, que va a ser igual a 20, ¿no? Va a ser un total igual a 20. Que eso también yo lo puedo colocar en función de sus frecuencias relativas, ¿no? En sus frecuencias relativas, ¿quién va a ser? Es igual a... ¿Quién viene a ser sus frecuencias relativas de eso? ¿Cuánto va a ser? En función 10 sobre 20 es un medio, ¿no? 0,5, 0,5, ¿no? Aquí tendríamos también en función de sus frecuencias relativas, como lo hemos hecho. ¿Qué pasó con la absorción? ¿Qué pasó? El frío nos hace cosas. Entonces, las frecuencias relativas, bien podemos tener también H, ¿no? Para y igual a 50, tendríamos aquí. Vamos a tener a... ¿Cuánto sería? Frecuencias relativas. El total, igual de la misma manera, 10 sobre 20, que va a ser 0,5, de 0, y 10 sobre 20 también va a ser igual a 0,5, ¿no? O sea, vamos a tener a un medio, y el total va a ser siempre 1, ¿no? Con la suma de las frecuencias relativas alcanzado viene a ser igual a 1. Pero la otra que va a ser de X, ¿no? Valores de Y, vamos a tener en este caso de Y condicionadas, dice, a absoluta ¿de quién? ¿De cuánto dice ahora? X igual a 40, ¿no? Entonces, de X igual a 40 se refiere todo este sector, ¿no? X igual a 40. Para Y, valores para Y. O sea que vamos a tener los valores para Y, que vendrían a ser a 2 por 40, 45, 50, 60, 65.
y teniendo de esa manera las frecuencias absolutas de Y condicionada a X igual a, ¿no? Y eso será igual a 12, 20, 0, 14 y 20. Teniendo un total igual a 76, ¿no? Y sus frecuencias relativas, también el H de Y dado para X igual a 40, bien, 12 sobre 76, 12 sobre 76, 20 sobre 76, y así sucesivamente, ¿no? Absolutas sobre el total. 12 dividido entre 76, 15, 0.16, dividido entre 6, 0.26, 0.26, y luego 0 dividido entre 76, 18, 10 dividido entre 76 igual a 0.13, 0.13, 20 y 0.26. Necesariamente la sumatoria va a ser 1, siempre la sumatoria de sus frecuencias relativas. Y eso era, jóvenes, para el primer caso. Eso había que analizarlo. Bidimensional. Frecuencias marginales, frecuencias condicionadas a un cierto valor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? La otra pregunta. Ya, la otra pregunta dice, en la siguiente tabla se tiene los gastos de publicidad y los beneficios de operación netos en una muestra de 10 pequeñas joyerías. Gastos de publicidad, beneficios como X y Y. Entonces, dice, me piden representar esos datos en un diagrama de dispersión. Directamente un diagrama de la siguiente manera, ¿no? Tendríamos entonces en cartesianos para poder colocar a los datos que viene a ser o la representación en un diagrama de dispersión. ¿Cómo están distribuidos ese conjunto de puntos? Entonces, en X tenemos de publicidad, gastos, y en Y tenemos a los beneficios. Entonces, también haciendo una escala,
1.2, dice 1 punto hasta el máximo que va a ser, a ver, 3. A ver, podríamos colocar de 1, 2, más o menos, y 3, distribuir. Beneficios viene a ser también hasta 5. Tendríamos también, a ver, 1, 2, 3, 5, ahí nos va a faltar. Entonces vamos a tener que tener a 1, 2, 3, 5. Bueno, y colocar aquí el 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ustedes lo hacen con mejor en su cuaderno, ¿no? Entonces, para 1.2, dice 1.2, voy a dividir esto en otros 10, ¿no? 1.2 para 2.7, más o menos por aquí tendríamos este punto. Para 0.7, 2.4, para 0.7, más o menos 4, 2.5, 2.4, tendríamos más o menos, vamos a decir, para 1.5, 5, 2.7, va a ser más o menos el mismo que el anterior, 8, es más o menos también por aquí. Y de la misma manera, 0.5, 1.1, 1.1, estaríamos hablando 3.4, 0.4, este valor para 5.8, que sería su extremo, ¿no? 5.8, casi 6, 1, 2.2, 1, 2.2, que sería más o menos por aquí. 3, 4.2, 3, 4.2, este punto, más o menos, 2.8, sería 4, 4.4, también, y para 2.5, estaríamos hablando de 3.8, casi 4, más o menos, en esa forma. Entonces, a eso llamamos diagrama de dispersión, ¿no? Representar los datos en un diagrama de dispersión, cómo se comportan los datos de acuerdo a un sistema de ejes coordenados, y en este caso X y Y, ¿no? El coeficiente de correlación de X y Y dice, ¿cómo determinamos la relación de X y Y? Hallar el coeficiente de correlación. A las formulitas que habíamos visto, el coeficiente de correlación estaba dado por ¿quién? Jóvenes. Esta era la sumatoria de
X sub i menos X media por Y sub i menos Y media sobre la raíz de la sumatoria de X sub i menos X media al cuadrado por la raíz de Y sub i menos Y sub media al cuadrado, ¿no? Mm, Grande, o hay otra fórmula. ya. A ver, Como no daba frecuencias, no hay que tomarlo en cuenta, ¿no? tenemos frecuencias, entonces directamente va a ser la sumatoria de xi por y sub i, ¿no? Menos el número de observaciones por las medias, ¿no? Lo determinábamos. Entonces, como tenemos un x y y, nuestra tablita, ¿no? Aquí, en función de x y las variables, x y teníamos a x, que sería 1.2, 0.7 para 2.4, 1.5, 2.7, 8, 3.3, 0.5 para 1.1, 3.4 está para 5.8, 1.0 para 2.2, 3.0, 2, luego 2.8 para 4.4, 2.5 para 3.8. Entonces, lo que tenemos que determinar para poder hallar, dice, el coeficiente de correlación de X, entonces estaríamos hablando de utilizar, dice el X calculado menos X va a ser igual, dice, dado por la sumatoria y multiplicado por X y sub i, menos n por la media de X por la media de Y, todo sobre la sumatoria de las frecuencias absolutas, f sub i, y sub i al cuadrado, n por la media de y al cuadrado. Todo son multiplicado por y menos, ¿no? Entonces, esta formita la utilizamos para poder determinar, como no tenemos frecuencias absolutas, viene a ser 1 para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, directamente va a ser al producto de x y y sub i, este producto, ¿no? Y supuestamente la sumatoria x, ¿quién viene a ser? A la sumatoria de f de x sobre n, ¿no? Que vendría a ser su media de cada uno de ellos. Media. La media de cada una de las variables. ¿Quién va a ser? Va a ser sumatoria, tendríamos que hacer cuentas. Ya, aquí, jóvenes. X La y media ¿qué salía necesitamos? 1.84. Pues la media de ¿Cuánto? X, 1.84. La media, 1.84. sí, 26 1.84. de Y, 3,26. 3,26. ¿Esta sumatoria cuánto me da?
sumatoria de X, la sumatoria de Y. N para mí, ¿cuánto va a ser? 6, 8, 10, ¿no? Esta sumatoria debería ser a 100. ¿Ah? ¿Cuánto es? 18.4 de X. 18.4, ¿correcto? Entonces, 32.6, ¿no? Sí. Para ser con 10, entonces, para tener esas medias, tendríamos eso. ¿Qué necesitamos? Necesitamos FI por XI. Las medias necesito N, la media de Y al cuadrado, y necesito a Y sub I al cuadrado, ¿no? A Y sub I al cuadrado. Y esto va a ser todo esto. Esa es la fórmula del coeficiente de correlación, ¿sí? Un cachito, perdón. Hola, don José, voy a venir a tu casa. Hoy día no voy a estar, don Milán. Estoy saliendo, estoy yendo fuera. Puedo venir. ¿El lunes no puedes venir? Sí, Sí, pero no. mañana a las 8. Ya, yo te espero ahí. Ya. Ya. Ya, don José. Ya. Listo. Ya, chao, chao. ¿Cuánto dijeron? Esa es la fórmula del coeficiente de correlación, que era igual a... Esa es para la regresión lineal. Correcto, la regresión lineal. ¿Ya habíamos visto cuál era? A ver, correlación. En este caso podría relaciones simples. Entonces tendríamos la sumatoria de Y estimado sobre, vamos a decir, la covarianza, o también en función de N, podríamos tener esto, ¿no? R vendría a ser igual a de X y Y, y la varianza X de la covarianza, ¿no? De la variable X y Y, vamos a decir, las desviaciones estándar de X y de Y, que también en función de sumatorias podríamos colocarlo como si fuera a la sumatoria de C de X menos la media de X, la variable Y menos la media de Y. Tenemos tendríamos, a ver cuánto sería esto, entre N ha sido X y Y. Voy a colocar aquí 6, todo dividido entre N y dividido entre la raíz de la sumatoria de X menos la media de X, ¿no? Al cuadrado, todo dividido entre N, multiplicado por la raíz, dice, de Y menos de Y
menos la media de y al cuadrado sobre n, ¿no? Así podemos también calcular a través de esto. Y esto habrá que determinar también entonces a esos factores para hallar la correlación, ¿no? Tenemos que determinarlo aquí también, ¿no? X menos la media de X. Si conocemos la media, conocemos el Y, la variable. N viene a ser el número de observaciones, que va a ser 10. Todo esto podemos determinarlo aquí. X menos la media de X, Y menos la media de y determinar, ¿no? Todo eso. Y solamente sería reemplazar valores para poder determinar tanto la regresión lineal en este caso y que nos piden, ¿no? Porque nos piden hallar la coeficiente de correlación de X y Y, hallar la ecuación de la recta que mejor se ajusta a estos datos y graficar, dice, y luego predecir el beneficio neto de una tienda de joyería cuyos gastos de publicidad son X igual a 2%. ¿Qué haríamos en ese caso? Gastos de publicidad sean igual a 2%, dice. ¿Qué tendríamos? ¿Cuánto le salió el coeficiente de correlación? A mí, Inge, me salió 0.958. No, le escucho un poquito más fuerte, tal vez, por favor. ¿Ahora sí se escucha, Inge? Sí, se escucha bien bajo, pero... Ya, diga. A mí me salió 0.958. 0.958. 0.958. 0.958. Entonces, Sí. eso ha salido la correlación. Y al resto les salió ese mismo valor, más o menos. A ver, a ver, ustedes qué quiere decir ese valor que tengan R igual a 958. ¿Alguien podría decirme qué es ese valor? ¿Qué significa? Jóvenes. El coeficiente de correlación entre X y Y. Sí, pero ¿qué significa ese valor? ¿Cuál sería el significado? Habría que elevar al cuadrado eso, ¿verdad? Para que sea interpretado. Sí, a eso iba a ir. Sí, a eso iba a ir. Porque no podemos directamente, si me diera yo interpretaría ese valor de 0.958, estoy diciendo que casi sería la misma línea, ¿no? Casi igual a 1, y sería una recta, la representación de ese conjunto de datos sería una recta exacta, vamos a decir, si fuera igual a 1. Y estamos muy cerca con ese dato de 0.958. Entonces, la mejor interpretación dice que se debe hacer cuando a esto le elevamos al cuadrado y sobre eso recién hacemos la interpretación de la correlación de esa recta, de esos valores. La correlación viene a ser el grado de asociatividad, el grado de relación que existe de la variable X con la variable Y. No se olviden de eso, ¿no? O sea que, en este caso, al tener este valor de 0.958, estamos diciendo que casi todos estarían pasando por una misma línea recta. ¿Sí? Casi todos, con 0.958, que ya es casi 1, ¿no? Esto al cuadrado, ¿cuánto va a ser? Esto al cuadrado, ¿cuánto viene a ser? 91.7. 91.7. ¿Ya? Entonces, tenemos que dar la interpretación de una correlación cualquiera que sea. ¿Listo? Está más cercano, ¿no? Y eso me da una correlación
bastante, vamos a decir, bastante pendiente las variables X y Y, ¿no? Una de la otra. Entonces, esa correlación casi es perfecta, ¿no? Pero tenemos una cierta porción donde la correlación no viene a ser perfecta, solamente se aproxima a una perfección, porque existen valores que vamos a tener que, ¿no?, hacer que las variables X y Y van a tener, vamos a decir, cierta correlación en unos y que en otros. ¿Listo? Entonces, la interpretación de esta correlación viene a ser que la variable X es dependiente, vamos a decir, de la variable Y. ¿Listo? Es muy dependiente de la variable Y. Que ¿Sí? 0.918 y redondeando. Ya. No importa, esos son decimales que la cosa es saber interpretar este valor, ¿no? Entonces, existen correlaciones perfectas cuando tenemos los valores extremos, ¿no? Cuando sean -1 o +1, vamos a decir. Correlación L igual a 0 significa que no existe correlación de ninguna clase, ¿no? Puede ser correlación perfecta negativa o correlación perfecta positiva, ¿no? Cuando serían los extremos, cuando en este caso sería igual a 1 o -1. Fuerte, ¿no? Y eso indica que la relación que existe entre la variable X y Y es bastante dependiente. Bastante dependiente. Y claramente, con esta, entonces, también podemos ver más que todo, y a través de vamos a decir, de la gráfica, del diagrama de dispersión, se ve claramente que existe una fuerte dependencia con relación a su recta lineal. ¿Cuánto les ha salido la recta lineal, jóvenes? ¿Qué ecuación les ha salido? Y igual a 0.9276.2485 veces X. Y igual a 0,92 76 56 76 76 sí, 76. sí, más 1.2485 veces X. X. Está solamente ese. Ya. Salió esas rectas de regresión. También, entonces, dice, podemos observar que supuestamente el coeficiente siempre es la pendiente de la recta, ¿no? Siempre la ordenada al origen, que lo hemos llamado, a ver, de B, ¿no? O sea, este valor es esta intersección, que es casi 1. Este punto de intersección vale, dice, 0.926 y tiene una pendiente de la recta 1,2485. Positiva, correcto, es positiva. Entonces, si yo conozco esta regresión, yo puedo calcular para cualquier gasto o beneficio que tenga en la publicidad que se nos hace, ¿no? De los datos que tenemos, son datos de publicidad y de beneficios, ¿no? De operación. Entonces, si yo conociera un beneficio, yo quisiera conocer para un beneficio X la publicidad que se va a realizar, solamente directamente puedo entrar entonces en gastos de publicidad y encontrar su beneficio más o menos aproximado que me podría dar, ¿no? Si yo conociera a su
publicidad, yo puedo conocer también su beneficio, o al revés, si conozco el beneficio, puedo conocer la publicidad. Porque aquí tenemos publicidad y aquí tenemos beneficio, ¿no? El beneficio. Entonces, me piden para X igual al 2%, me dice. Entonces, para este valor de, suponiendo, ¿no? El 2% de un gasto de publicidad, ¿no? Estoy gastando publicidad, entonces, ¿cuánto va a ser mi beneficio? Dice, ¿no? Entonces, yo puedo encontrar a través de este valor, que va a ser el del 2%, cuánto va a ser este beneficio que voy a poder encontrar, ¿no? Y eso es lo que les estaba pidiendo en el, en el inciso C. ¿Listo? Respecto, jóvenes. Inge, da lo mismo si se calcula la regresión de y en x o de x en y. Puede ser igual x igual a una fórmula en función de y, porque no pedía nada específico el enunciado. ¿Decían, jóvenes? No les escuché, estaba un poquito ocupado. ¿Qué decían? Da lo mismo calcular la regresión de y en función de x o x en función de y. Después de eso, o No, o son diferentes coeficientes. Son diferentes coeficientes, no son lo mismo. Por ejemplo, la de y en x, ¿por qué? Por la recta por la formulita, vamos a decir, en este caso, de y en x estaría dado por, vamos a decir, esta es de x en y, ¿no? Y de y en x tendríamos a y menos y medios multiplicado, dice, por quién, la sumatoria de fi por xi y es sub i, menos la media, el número de observaciones, x, la media de y, todo sobre, vamos a decir, la sumatoria f sub i por xi al cuadrado, menos n por la media de x al cuadrado, ¿no? Todo esto también por la media de x. Y de la misma manera tendríamos hay varias fórmulas que pueden también darnos lo mismo de x en función de y, pero tendría que estar en función de y. Salir diferentes de x en y de y en x. Va a ser diferente la acción. ¿Ya? Eso sería entonces en cuanto a esa pregunta también, y luego veríamos que dice de un conjunto de 8 hombres, 7 mujeres, ¿cuántos comités de 10 miembros se pueden formar? Si cada uno de ellos debe contener al menos 5 mujeres. ¿O tenía alguna otra cosa más que decir sobre esto, jóvenes? Yo todo claro. El que pedía para 2%, eso era poner 2 en la x, ¿verdad? Y sacar y. Correcto, y encontrar el valor de y.
nada más. Sí. Y para cualquier otro valor que sabiendo, si conoces la resta de regresión, directamente tú puedes predecir para cualquier valor, ¿no? Para cualquier gasto de publicidad que tú tienes o para cualquier beneficio, puedes encontrar su gasto de publicidad, ¿no? Viceversa. Solamente extrapolando esa recta de regresión, nada más. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? Y entonces vamos a la tercera pregunta que dice, de un conjunto de 8 hombres y 7 mujeres, ¿cuántos comités de 10 miembros se pueden formar si cada uno de ellos debe contener al menos 5 mujeres? ¿Qué quiere decir con esto? Al menos 5 mujeres. ¿De qué estamos hablando? De un conjunto de 8 hombres y 7 mujeres de 10 miembros se pueden formar si cada uno de ellos debe contener al menos 5 mujeres. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Tenemos a 8 hombres, dice, y 7 mujeres. 8 hombres y 7 mujeres. ¿Cuántos comités de 10 miembros? Comité 10 miembros se pueden formar, dice, con 5 hombres, 5 mujeres al menos, dice, ¿no? Se pueden formar si cada uno de ellos debe contener al menos 5 mujeres. Al menos. A ver. Al menos no puede haber menos mujeres, ¿lo ve? No puede haber menos mujeres. Al menos, por lo menos, tiene que haber 5, dice entonces estaríamos hablando, toda vez que si tenemos a 7 mujeres disponibles, estaríamos hablando de que el primer comité podría ser formado por hombres y 5 mujeres, ¿no? Si estamos diciendo al menos, entonces también otro comité podríamos formar de 6 mujeres y 4 hombres. Como son 7 mujeres disponibles, entonces también vamos a tener comités cuando tengamos a 7 mujeres y 3 hombres. Ahí tendríamos comités de 10 miembros, ¿no? 10 miembros igual a 10 miembros, ¿no? Pero teniendo al menos 5 mujeres en cada grupo. ¿Cómo determinamos los hombres? Sabiendo que tengo 8, entonces voy a tener, va a ser una combinación de ¿quién? De 8 en 5, ¿no? ¿Estamos? De 8 en 5. Sería, cuando seleccionamos las 5 mujeres, de 7 en 5. Eso me va a dar un valor, supuestamente, donde tengo a 5 mujeres, 5 hombres. Luego, grupos de 5 mujeres, 5 hombres. También una combinación de 4 hombres. Debo seleccionar 4 hombres de los 8 que tengo. 8 en 4, ¿no? Más una combinación de 7 en 6.
De 7 en 6. De 7 en 6. 8 en... 8 en 4 y 7 en 6, ¿no? Y luego tendríamos... Voy a tener una combinación de 8 en 3 más una combinación de 7, ¿no? 7 en 7. Y eso sería entonces también el número de grupos. ¿Cuánto me va a dar esto? El primero Inge, ¿Cuánto? el de C7 en 5 por C8 en 5 me sale El primero. 1176. Este primero, ¿cuánto? 1176. Sí. 1176. 490. 490. ¿Y este otro? 56. 56. La suma, 722. 1722. ¿Está bien? 1722. Eso sería entonces, vamos a decir, el número de grupos que se podría formar con 8 hombres y 7 mujeres, de tal manera que al menos tengamos a 5 mujeres. ¿No? Exacto, ¿no? Exacto. Está claro, ¿no? Entonces, eso, jóvenes. Y la última pregunta viene a ser, dice, un experimento consiste en dados. 2 dados. Lanzar 2 dados y observar el número que aparece en las caras superiores, dice. Calcular la probabilidad de obtener la suma igual a 5. Supuestamente se lanzan, dice, y obtener, dice, en cada se lanzan 2 dados, la probabilidad de obtener la suma igual a 5, de que la suma de estos x más y va a ser igual a 5, dice, en una primera instancia, ¿no? Igual a 5. Y luego obtener que la suma sea divisible entre 3, dice, de que la suma de x más y dividido entre 3 sea divisible, ¿no? De la suma sea divisible, suma igual divisible por 3. La suma igual, sí, en el inciso A ver, evento, ¿cuál sería esa probabilidad? Dos dados, entonces tenemos un espacio muestral que va a ser igual a 36, ¿no? El número de elementos que va a tener el espacio muestral ya lo conocemos, ¿no? Dados, tengo 6 oportunidades de que salgan, aquí tengo otros 6, 36 oportunidades, entonces, que podríamos tener en los pares ordenados que estarían representados, ¿no? 36 dice la suma sea 5. Entonces estamos hablando de quiénes. Entonces, dice de que la suma sea 5. De elementos de pares que van a tener, por ejemplo, el 4, 1, 1, 4. La suma es 5, 2, 3,
y 2, 3, sería 5. ¿Hay algún otro par más? 3, 2, 5. No hay más, ¿no? Sería eso el evento. Entonces, la probabilidad, ¿quién va a ser? La probabilidad de ese evento va a ser igual al número de elementos que tiene el evento sobre el número de elementos que va a tener el espacio muestrado. Y esto será 4 sobre 36, ¿no? Y es simple, ¿no? Solamente darse cuenta y ver cuál era el evento con la condición que me da. Y el inciso B me dice de que obtener suma igual divisible por 3. Ese evento. Ese evento se refiere a quienes la suma dice es suma divisible por 3. Divisible por 3. ¿De qué pares estamos hablando? De que la suma sea, dice, divisible por 3. Obtener suma igual divisible por 3. Al decir por 3, estamos diciendo que 3 dividido entre 3, entonces sí, es divisible. Entonces estamos hablando de los elementos 1, 2. La suma es 3, divisible entre 3, sí. Luego tendríamos a 2, 4, 4, 2. Es divisible, 6 divisible. 3 divide a 6, sí. También, entonces, que sean divisibles, ¿no? 3, 3, también estaríamos hablando. 3, 3. También, para, a ver, otro número. 5, 6, 5, 5, 1. 1, 5. La suma es, también me va a dar un número divisible entre 3. 9 sería 5, 5, 4, 4, 5, ¿no? 9, 4, 5, 5, 4. Luego también a 6, 3, 3, 6. ¿Qué más? A ver, ¿cuáles son los otros números que van a ser divisibles entre 3? 6, 3. 9, 6, 3. No hay más tampoco, porque la suma de los dos me va a dar 12. Tenemos también, sí, 6, 6 también sería 12. Es parte del... ¿qué más? Con nada que ver. Yo creo que nada más, ¿no? ¿Cuántos son aquí? A ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y entonces la probabilidad de este evento, de que la suma sea de 3, ¿no? Vendría a ser, también dice, al número de elementos que tiene, que viene a ser 12, 36, ¿no? 12 sobre 36, un tercio. ¿Listo, jóvenes?
¿Alguna pregunta tal vez? Bueno, con esto hemos acabado entonces, jóvenes, y directamente nos veríamos en nuestro examen, ¿no? Como ustedes eh, hay ejercicios para que resuelvan de la lista. Ejercicios para ¿eso no? Sí, Inge, ¿nos podría dar los ejercicios para practicar, por favor? En la práctica no tienen. No, Inge, solo estos ejercicios nos dio. Ya voy a colgar algunos ejercicios para que puedan resolverlo, ¿listo? Ahí en esa lista para presentar. ¿Listo? Voy a especificar, a ver qué es lo que voy a tratar de conseguir 8 ejercicios más para poderlo colgar y que ustedes puedan practicar sobre los ejercicios. El examen es el día jueves, ¿no? Hemos quedado para el día jueves, si no me equivoco, jueves 22. Los jóvenes están pendientes nomás a Inge, comunicación en en el Classroom, ¿listo? Está bien, Inge, la muchas gracias. combinatoria que hicimos, ¿era más o por ¿Cuál? el C85, C75 en el que hicimos de combinatoria? Debería ser, a ver, más, ¿no? Debería ser más. No, claro, por tiene que ser, necesariamente. Si tenemos, a ver, combinación de 8 en 5, de 7 en 5, esto tiene que ser producto. No tiene que ser más. Producto. Es el producto de de la combinación de estos elementos que tengo por estos elementos, ¿no? Producto de solos. Como si no, ¿cómo voy a obtener los 10 miembros? En cada uno solamente estoy viendo el coso, solamente cuántos son selecciones de grupos de 5, de 7 en 5 o de 8 en 5, ¿no? Estoy seleccionando solamente a 5 hombres y 5 mujeres, entonces no puede ser suma, ¿no? El producto me va a dar grupos de 10. ¿Listo? Grupos de 10. Nos vemos, ¿listo? Gracias por todo. Hasta luego, Inge. El día del examen, todos jóvenes. Chao, chao. Hasta luego, Inge, gracias.